Hola, buenas tardes. Mi nombre es Nacho. Somos de la empresa GSM y bueno, pues vuestra empresa nos ha invitado hoy para poder reflexionar sobre vosotros, sobre un tema tan importante en la situación de hoy como el vencer la soledad que estamos teniendo en casa durante esta situación de confinamiento. Y bueno, pues eso es lo que vamos a intentar reflexionar hoy sobre pues un rato. Sí que antes de nada, sí que me gustaría que a través del chat pues me digáis si estáis por ahí, las personas que se han apuntado a esta webinar dentro de la empresa. Bueno, pues si estáis escuchando, me escucháis bien, me estáis ahí, simplemente con que digáis hola a través del chat es suficiente para saber que, bueno, pues que alguien está detrás de esta cámara, porque uno en los streaming y en los webinars se siente un poco extraño, porque nos gusta más, los que nos gusta más la cercanía, ¿no? Y el contacto visual, pues aquí se hace un poquito más complicado, ¿no? Sí que, bueno, pues la idea, bueno, ya veo que vais entrando poco a poco. Sí que, bueno, pues lo importante es simplemente que digáis hola a través del chat. Si tenéis alguna dificultad de escuchar, de ver, pues a través del chat está mi compañero Víctor que podrá ayudaros a gestionar un poco la situación. Y luego sí que tenemos lo que es la otra parte de preguntas, que sí que me gustaría que pudiéramos ir trabajándolas según yo vaya hablando y vaya comentando, pues que a través de las preguntas me vayáis comentando también y haciendo vuestra pequeña reflexión de esta situación. Bueno, inicialmente pues siempre dejamos unos 5 minutillos para que la gente vayáis entrando. Sé que es una hora un poco así rara a las 2 del mediodía, que algunos seguro que habéis comido, o estáis medio comiendo, o vais a comer después. Bueno, es una hora así de mediodía que tal cual estamos en casa, pues a veces nos desorientamos un poquito, pero bueno, espero que vayáis entrando poco a poco y que podamos hacer esta reflexión y estos consejos o estas ideas que yo os voy a lanzar con ciertos ejercicios que me gustaría que pudiéramos ir valorando o que por lo menos hicierais esa reflexión para, bueno, pues ver en qué situación estáis, cómo os encontráis y cómo estáis venciendo un poco esta soledad, que no solo vamos a hablar de a veces sentirse solo, sino también estar solo. En muchas ocasiones ya sabéis que yo puedo estar solo, pero no sentirme solo, todo lo contrario. Y a veces estar con mucha gente y sentirme muy solo. Bueno, vamos a hablar también de esa situación, ¿no? Porque ya sabéis que a veces esta diferencia entre el sentir y el estar, pues hace que ese pensamiento que podamos tener pueda ser nuestro peor enemigo, ¿no? Mientras que si lo cojo como aliado, pues seguramente este pensamiento se convierte en mi mayor amigo y mi mayor positividad, ¿no? Ante este tipo de situaciones. Sí que, bueno, pues vais entrando poquitos. Yo voy a seguir como esperando un poco, a ver si vais comentando. Sí que os digo que a través del chat, pues me digáis que estáis por aquí y que por lo menos pues nos demos las buenas tardes o el hola, simplemente para saber que estamos. Yo ahora mismo tengo como 3 personas o 4 personas, más o menos, y sé que más o menos estabais apuntados como 15 o una cosa así, ¿vale? Eh, bueno, sí que es importante deciros que todos los que estéis a través del portátil, pues podréis hacer preguntas y, bueno, pues estar un poco más en reflexión con todo, mientras que los que estéis en el móvil, pues será un poquito más complicado, ¿vale? Porque, bueno, sí que os costará buscar el apartado de preguntas porque no creo que no aparece y no podréis hacer esa interacción, ¿vale? Entonces, bueno, pues si os parece, vamos a arrancar, ¿vale? Con el fin de vayamos comentando un poco las situaciones o cómo estamos venciendo desde nuestros pensamientos y nuestros sentimientos y nuestras conductas a esa soledad en casa
durante esta situación de estado de alarma y de confinamiento que tenemos, ¿vale? Bueno, como os decía antes, aquí lo importante a veces es identificar ese pensamiento de situación en donde si yo estoy pensando y tirándome piedras hacia mí mismo en ese sentimiento de soledad, ya no solo que estoy solo, sino que encima me siento solo, pues evidentemente se puede convertir o en mi enemigo o en mi aliado. Nosotros siempre desde la dirección del área de salud mental, siempre decimos que todo depende de un pensamiento, todo depende desde la perspectiva con que lo veas. Si tú te sientes triste, estás desmotivado y tienes pensamientos negativos, pues evidentemente vas a actuar desde la negatividad. ¿Qué voy a ver yo? Pues la negatividad que tú tienes ante las situaciones. Pues que la soledad me está machacando, no sé muy bien qué hacer, no me concentro, no estoy realmente al 100% de la situación. Quiero hacer cosas, pero no puedo. Me marco objetivos, pero me marco tantos que soy incapaz. Es decir, yo trabajo desde la negatividad y además seguramente me siento una víctima de la situación. Nadie me está llamando, nadie me dice nada positivo. Las reuniones que tengo son también muy negativas. Entonces, al final, ¿qué hace? Que esa conducta negativa, pues incrementa mis pensamientos negativos y además posiblemente haga que yo me sienta desmotivado, me sienta triste y a veces también me puedo sentir con cierta frustración y con cierta ira. Vale, pues todo eso, si somos capaces de empezar a modificar cierta actitud con C, pues posiblemente empiece a valorarse y a interpretarse la situación desde otra perspectiva. Y lo que queremos es que lo que observáis lo veáis desde otro pensamiento, desde otra perspectiva, ¿no? Lo más importante a veces es que yo estoy igualando la soledad con el estado de ánimo que yo tengo. Y la soledad, que es como ese sentimiento de estar solo, ese sentimiento que tengo de estado de ánimo decaído, bueno, pues estoy deprimido, ¿no? Pues de alguna forma, pues todas las personas que me rodean están viviendo esa negatividad que yo estoy poniendo encima de la mesa. Bueno, pues lo primero que tenemos que hacer es identificar un poco la emoción que me está arrastrando hacia ese pensamiento o esa negatividad, ¿no? Cuando yo estoy pensando en una situación de soledad, pues normalmente si yo me siento solo, no que estoy solo, sino me siento solo, eso hace que posiblemente esté teniendo una emoción bastante negativa. Una emoción aparentemente negativa, y digo aparentemente, y bastante negativa, ¿por qué? Pues porque las emociones las estamos identificando como negativas, cuando una emoción no es ni negativa ni positiva. Es simplemente una vivencia que yo tengo que hace que me dé una respuesta fisiológica y que se produzca una conducta o un comportamiento. Bueno, pues esa situación, yo en ese proceso algo tengo que modificar en mi actitud con C para intentar modificarlo, ¿vale? Cuando yo tengo una emoción, me da igual la emoción que tenga, yo no puedo interpretarla como negativa o positiva. Tengo que identificar la emoción. Cuando yo tengo una emoción de tristeza, pues normalmente es una emoción que me hace replegarme, que lo que hace es, bueno, pues meterme en mí mismo, en mi caparazón. Hace que yo tenga, es una emoción reflexiva, pero es una emoción de repliegue. O sea, no, me cuesta mucho además contarlo. ¿Y qué suele pasar cuando uno se siente solo? Pues que se aísla muchísimo más. Empieza a valorar la conducta negativa, la conducta de aislamiento, el no verbalizar, el no hablar, bueno, pues de alguna manera tener todo una noria de pensamientos y rumiaciones muy negativas. ¿Qué es lo que me evoca una emoción como la tristeza? Pues el pasado. Normalmente es algo que yo tenía y que ahora mismo pues ya no tengo. Algo que ha ocurrido, algo que tenía, algo que hace que yo esté pensando hacia atrás en el tiempo. Se dice que cuando yo pienso hacia atrás en el tiempo me invade muchísimo la tristeza y cuando pienso hacia adelante normalmente me invade más la ira, la frustración, es decir, la ansiedad de la situación, ¿vale? Bueno, lo que necesitamos es empezar a cambiar esa actitud con C. Necesitamos intentar soltar lastre, un poco de situación,
soltar ese pasado o esa situación que ahora estamos pensando, que llevamos un mes confinados y que antes yo podía salir, yo no me sentía tan solo, estaba con la gente, podía comunicarme con la gente, podía ir al gimnasio, podía ir de reuniones, podía ir de bares, podía ir o salir con más gente, podía ir a visitar a mi familia, a mis hermanos, a mis hermanas, a mi posible, compañeros y compañeras de trabajo también. Eso evidentemente ya no está. Pues eso sería, normalmente relacionamos mucho esa soledad con esa tristeza y con esa depresión y la emoción que más nos invade es esa, ¿vale? Yo os lanzo un poco esa situación para que a lo mejor en las preguntas pues me digáis si estáis sintiendo, los que estáis solos o os sentís solos, si realmente la emoción que más está encima vuestra y que más estáis identificando es la tristeza. Otras veces, en esa situación de sentirme solo, lo que se manifiesta es la rabia, es la ira, es una emoción igual de básica y es una emoción que lo que me hace es ser mucho más impulsivo. ¿Qué hace esta emoción? Esta emoción expande. Bueno, esta emoción lo que pretende es que yo necesito quitarme de encima esta ira, esta frustración. Necesito sacar afuera todo lo que me molesta. Necesito, de alguna manera, esa sobrecarga que tengo, bueno, pues sacarlo hacia afuera. Y normalmente no lo sacamos en positivo, sino que lo sacamos en negativo. Sacamos pues todo lo mejor de nosotros, como solemos decir, y la gestionamos muy negativamente. Con lo cual, pues a veces se nos junta una emoción de repliegue, como es la tristeza, con una emoción de rabia e ira, que es de expansión. Es decir, que estamos encima en una pelea emocional en donde no sabemos muy bien dónde buscar ese equilibrio, ¿vale? ¿Por qué me gusta contaros estas situaciones de emociones básicas? Pues porque sí que es cierto que yo cuando sé identificar muy bien esa emoción, lo que me genera es un poquito más de racionalidad de la emoción y necesita que yo pueda tener una actitud con C y una conducta mucho más controlada para mí. Lo que estamos intentando es buscar el equilibrio de esa situación. Lo que estamos intentando es de alguna forma que vosotros veáis el cómo yo puedo cambiar un pensamiento negativo y transformarlo en un momento más positivo y en un pensamiento más positivo. Bueno, por eso os propongo un poco un mini ejercicio que no quiero que lo lancéis aquí, pero por lo menos que lo analicéis y lo reflexionéis conmigo, ¿vale? Imaginaros que os pido que apuntéis 5 pensamientos, ¿vale? Los que os vengan a la cabeza, ¿vale? Lo que, bueno, pues esta semana a lo mejor lo que hoy estáis pensando o lo que la semana pasada estabais pensando, ¿vale? Y entonces analizar de esos 5 pensamientos si es positivo o es negativo, ¿vale? Una vez analicéis si es negativo o es positivo, pues ahora analizar si son míos, es decir, sobre mí, o son externos. Por ejemplo, imaginaros que mi pensamiento es, me estoy dejando aquí el alma productivamente y no sé y no sé si la empresa lo va a valorar. Vale, eso sería un pensamiento que yo puedo tener. ¿Qué pensáis que es, negativo o positivo? Pues aparentemente es negativo, porque yo estoy pensando que me estoy dejando, estoy haciendo muchísimo, pero no sé qué va a pasar conmigo, o no sé qué va a pasar si me van a valorar en la empresa, con lo cual es negativo. Mi pensamiento es negativo. Ahora ¿es sobre mí o es sobre una situación externa? Bueno, inicialmente es sobre mí porque yo estoy diciendo que estoy haciendo mucho, pero no sé qué va a pasar externamente, con lo cual tiene un poco de mí y un poco de la parte externa. Vale. Pues ahora cojamos ese pensamiento negativo y analicemos cuál sería su contrario. Es decir, si yo estoy pensando que para mí yo estoy haciendo un montón por la empresa, estoy haciendo un montón de horas, estoy trabajando muchísimo, pero no sé si la empresa lo va a valorar. Vale. Ahora, ¿cómo cambiaría yo esa situación? Bueno, estoy trabajando un montón, estoy aprendiendo mucho de esta situación, me estoy desarrollando profesionalmente y evidentemente la empresa lo va a tener en cuenta, ¿vale? Vale, pues entonces empiezo a modificar
y pongo en la misma línea el negativo y el contrario, que sería el positivo, ¿vale? Y ahora del pensamiento positivo, ese pensamiento en donde yo ahora mismo estaba diciendo que estoy desarrollándome profesionalmente, que estoy haciendo muchas horas, pero estoy aprendiendo a gestionar situaciones de crisis, situaciones un poco extremas, a gestionar un equipo o a gestionarme a mí en mi productividad y en aceptar una situación difícil. Me estoy adaptando bien en casa y además pienso que la empresa lo va a tener en cuenta porque estoy teniendo una actitud proactiva ante la situación. Vale. Ahora es, ¿en qué momentos, cuando tú te has comportado de esa manera, la empresa te ha valorado? Eso sería lo que tendrías que apuntar. Si veis un poco el círculo de secuencia, lo que estamos intentando es que pasemos de un pensamiento negativo a un pensamiento positivo y sobre todo en qué momento lo viví esa situación. Si nos vamos a algo mucho más básico, pues imaginaros que mi pensamiento es yo no valgo, ¿vale? Pues sería un pensamiento negativo y es algo sobre mí, ¿vale? Yo no valgo. Ahora, lo contrario que sería yo valgo. Y ahora tendría que pensar en qué momentos yo me he sentido muy válido. Profesional, personal, en mi entorno familiar, etcétera, ¿vale? ¿Qué estamos intentando? Modificar un poco vuestro pensamiento, ¿no? El pensamiento ese de sentiros solos, ese pensamiento pues sería negativo. Pues sí, y sería sobre mí. Yo me siento solo, ¿vale? Ahora ¿qué sería lo contrario? Pues no me siento solo, ¿vale? Por ponerlo en negativo, ¿vale? No me siento solo o me siento acompañado, ¿vale? ¿En qué momentos yo me he sentido acompañado y ha sido muy positivo esa situación? Bueno, pensar en la cantidad de veces que os habéis sentido acompañados seguramente, en donde habéis estado siempre con gente, siempre en una situación positiva, ¿vale? Esa situación es lo que primero queremos cambiar, que es pasar de un pensamiento negativo a un pensamiento positivo y además ver un comportamiento, una conducta y a partir de aquí es empezar a trabajar sobre eso. ¿Por qué? Imaginaros que me decís, es que yo me he sentido súper bien cuando he estado con mis amigos y mis amigas, ¿vale? ¿Y ahora? Ahora también lo estamos haciendo, ¿no? Lo que pasa que no lo estamos haciendo físicamente, entre comillas, ¿vale? Lo estamos haciendo a través de las redes, a través de los vídeos, a través de miles de contactos que estamos teniendo de miles de formas, o sea, pero eso está haciendo que yo algo que antes hacía de una manera mucho más directa, ahora lo hago de una manera directa, pero virtual, por redes sociales, etcétera. Pero lo sigo haciendo igual, con lo cual el pensamiento positivo se tiene que seguir fortaleciendo, ¿vale? Por lo tanto, una parte importante es que podáis identificar la emoción que tenéis y ver un poco qué pensamientos están llevando a esa emoción y cómo la estáis gestionando y cómo podemos modificar ese pensamiento negativo y transformarlo en algo positivo. Es un juego muy fácil y muy, muy potente para todo el mundo que se sienta solo y vea un poco todo pensamiento negativo que acompaña a esa tristeza y a esa ira. Bueno, vosotros ponerlo en línea e ir valorando el contrario a ese pensamiento negativo. Creo que es un ejercicio de verdad muy interesante. Otra de las emociones que podéis estar teniendo y identificando es el miedo, ¿vale? Que el miedo es muy parecido a lo que sería la tristeza en la emoción básica. Es una emoción de repliegue, es decir, que lo que hace es meternos en nuestro corazón. Lo bueno que tiene el miedo es que todos tenemos que tener miedo para evitar situaciones de peligro y afrontar mucho mejor el camino hacia adelante y poder evitar ciertas amenazas. Es decir, cuando yo tengo miedo, pues porque voy a saltar en una zanja y voy a saltar de un lugar al otro lugar y tengo miedo del salto, porque yo estoy valorando los peligros, las amenazas, la situación que puede ocurrir, las consecuencias. ¿Eso qué hace? Pues que afronte mucho mejor posiblemente el salto que vaya a dar, el que ponga una escalera, el que ponga un medio que haga que posiblemente mi peligro y mi amenaza sea muchísimo menor y minimice muchísimo más esa situación de riesgo o esa situación de peligro. Bueno, pues ahora lo que tenemos es ante una situación de confinamiento, que es una situación que viene impuesta
por una alteración de la salud a nivel de este coronavirus que nos está, bueno, pues que está encima de la mesa absolutamente de todas las naciones y de todas las regiones. Bueno, pues esa situación es lo que yo tengo que trabajar, porque es el miedo a esa situación hace que yo esté en mi casa, ¿vale? Y esa situación hace que yo pueda afrontar mucho mejor ese peligro y esa amenaza. ¿Cómo estoy gestionándola? Pues en casa. Ahora, estoy solo, ¿vale? Bueno, pues estoy solo. El siguiente paso es, ¿me siento solo? O no, simplemente estoy solo y lo que tengo que hacer es, bueno, pues esas acciones, esas pautas, esas estrategias para vencer el estar solo en mi casa durante esta situación de confinamiento. Bueno, eso es lo que tenemos que trabajar. Tenemos que trabajar que identifico una emoción y puedo afrontarla desde el punto de vista más de la prudencia, más de la serenidad, no desde el pánico de una situación. Al final es, la situación de miedo es el COVID-19. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Quedarme en casa, evitar situaciones, tener los controles de salud y de seguridad que nos están diciendo. Bueno, pues eso es lo que yo estoy haciendo. Y ahora, eso provoca que yo tengo que seguir trabajando en mi casa. Bueno, pues cómo estoy trabajando, cómo estoy gestionando esa estrategia del día a día, cómo estoy siendo productivo, cómo estoy aceptando esta situación. Bueno, pues aquí viene un poco esos consejos o esas reflexiones que quiero hacer con vosotros. Bueno, donde lo primero es identificar las emociones que estamos sintiendo en esta situación de soledad, ¿vale? Primero identificar que realmente es si estoy solo o me siento solo. Si yo me siento solo y tengo una sensación de aislamiento, que es lo que me está invadiendo, que es lo que hace que yo no pueda superar esta situación de soledad. Bueno, pues esto es lo que yo tengo que empezar a modificar en mi actitud y en mi pensamiento. Bueno, pues vamos a ver cómo a veces, y todos seguramente lo habéis vivido, lo que hablábamos al principio, cómo a veces yo estoy con un montón de gente y me siento muy solo. Y a veces estoy solo y me siento muy acompañado. Me siento muy a gusto conmigo mismo, ¿vale? Bueno, pues son situaciones en las cuales, y de hecho seguro que lo estáis oyendo, de todas esas familias que están confinadas y es como la dificultad de buscar situaciones de soledad para mí, para yo poder, bueno, tener ciertas pautas de trabajo, ciertas pautas de ejercicio, bueno, de respiración y para mi salud física y mental, ¿no? Bueno, pues un poco es primero el cómo afrontamos esa situación y es lo que hemos estado hablando. Identifica, ¿vale? Y ahora reconoce un poco esos sentimientos y viene lo más importante y la mayor de las medicinas, que es exprésalos. Normalmente cuando uno está triste, lo que hace es aislarse, lo que hace es replegarse, lo que hace es callarse y no verbaliza, no escribe nada, no habla, intenta evitar las reuniones, si tiene que ir a las reuniones porque tiene que ir, tiene la cara como si, bueno, pues eso, ¿cómo se dice? Cara de seta, ¿no? Pues eso, cara de seta. Pues, ¿por qué? Pues porque no parece como que te cuesta decir las cosas, que no te sale y ¿qué haces? Te aíslas. Ahora, cuando acaba la reunión, pues si te llama alguien o, oye, ¿qué te pasa? Pues es que todo está fatal y entonces verbalizas de una manera muy negativa, lo que hemos hablado al principio. Bueno, pues lo primero es cómo vamos a reconocer los sentimientos y cómo vamos a expresarlos. Bueno, pues escribir. Vamos a escribir y vamos a verbalizar. Cuando verbalicemos, evidentemente, por lo menos expreso todo lo que me salga, ¿vale? Si estoy solo, lo mejor es escribir como un diario de cómo te sientes, lo que hemos visto antes. Bueno, es cómo me siento, cómo ha ido el día, lo que he hecho en el día y cómo me he sentido con esas situaciones. Hay muchas personas que le gusta mucho escribir cartas imaginarias, ¿no? A un amigo, a una amiga, a alguien. Bueno, pues hacerlo, escribir una carta imaginaria. Hay personas que le gusta más el dibujo, hay otras personas que le gusta escribir poesía, hay otras personas que les gusta escribir canciones. Bueno,
hacer lo que más os inspire, lo que más os guste, es una gran oportunidad para posiblemente cosas que estabais haciendo antes, volváis a engancharos a ellas, como escribir, como pintar, como dibujar, como, bueno, pues eso, aprovecharlo para verbalizar a través de la escritura cómo os sentís, ¿vale? De esa forma, lo que estamos intentando es que os ayudéis a descubrir cómo esos sentimientos se relacionan con tu día, con tus comportamientos, con tus acciones. Pues mira, me ha llamado mi responsable, me ha llamado un compañero o una compañera y he sacado todo lo malo de mí, ¿vale? Me he enfadado, me he cabreado, me siento víctima de una situación, encima no se preocupan por mí, yo no entiendo absolutamente nada. Escríbelo, escribirlo. Necesitáis sacarlo, ¿vale? Necesitamos sacar esa soledad que podamos tener y así de esa forma, una vez yo lo lea, una vez yo lo verbalice, yo de alguna manera lo estoy ordenando, ¿vale? Otra de las situaciones importantes es evitar que nos encerremos en nosotros mismos. Es un poco lo que hablábamos, meternos en el caparazón. ¿Qué pasa cuando yo me siento solo, cuando yo me siento un poco aislado de una situación, hace que yo me sienta triste y encima tengo como esa sensación de miedo, ¿no? De que me estoy metiendo en mí mismo, de que me estoy encerrando y parece como que entro en bucle y no sé salir de esa situación. Bueno, pues ahora es un gran momento para un poco, si yo empiezo a reconocer mis sentimientos, empiezo a expresarlos, a intentar abrirme, a expandirme a intentar llamar a las personas, a intentar que vosotros toméis un poco la proactividad de la situación, ser más activos en esta situación. Vosotros, insisto, estáis solos, pero no os debéis de sentir solos. Entonces, si estáis solos, pues podéis ser mucho más activos en esa situación, con lo cual, tomar un poco vosotros la actitud más activa en todo esto. ¿Vale? No te encierres, sino sé más activo en esta situación. Esto es simplemente llamar. Esto es simplemente, si no te apetece, a lo mejor el entorno habitual con el que tú te mueves, busca otro tipo de entornos. Ahora tenemos un montón de posibles vinculaciones vía WhatsApp, vía redes sociales, vía actividad física. Bueno, pues ahora está habiendo como un boom de relaciones sociales mucho más intensas y que ahí podéis aprovechar a entrar en ciertos círculos que antes no estabais y puede ser diferente y puede ser mucho más divertido y más enriquecedor. Bueno, pero en vuestro entorno más habitual debéis de pasar a un estado mucho más activo que pasivo. Cuando uno la soledad le empieza a dominar, es mucho más pasivo. Se repliega y es mucho más pasivo. Espera a que le busquen a esa persona. No, no, todo contrario. Tú estás solo y tienes que buscar hacer cosas para que llames la atención, estés en los grupos, estés en contacto a nivel social. Piensa que una de las partes más importantes para una persona que vive solo y está solo son las relaciones sociales. Es el buscar un entorno social muy positivo. Bueno, pues es, si ahora estás en una situación un poco diferente por el tema del confinamiento, por una situación mucho más compleja, bueno, búscalo tú. Busca un poco a esas personas, intenta, provoca situaciones de reuniones que a lo mejor, bueno, pues no tocan, pero son reuniones que pueden ser potenciales para ti y te pueden ayudar muchísimo en el día a día, ¿vale? Al final es un poco el que tú veas que ese sentimiento de soledad que tú puedes tener es una situación muy periódica. ¿Por qué? Pues porque esta situación del COVID-19 es una situación que nos ha limitado, ¿vale? Pero no es limitante. Es decir, yo puedo seguir haciendo, yo puedo seguir teniendo relación con demás personas. Yo no tengo por qué ser pasivo ante esto. Yo puedo ser activo ante esta situación, ¿vale? Necesitamos que veáis también situaciones positivas de esa relación que podéis hacer a través de una reunión. Es muy importante que en esas reuniones sociales que tenéis, laborales que tenéis, bueno, pues hay una parte que es mucho más organizativa, mucho más objetiva, mucho más
productiva, pero tenéis que guardar 5 minutos para una situación un poco diferente, un poco más emocional, un poco más sentimental, un poco donde habléis de temas positivos, diferentes, pues la película de Netflix, la serie de Netflix, lo que ha ocurrido en el balcón con tus vecinos, en el patio o en tu casa o con tu familia, situaciones divertidas porque has recibido un WhatsApp de cierto humor y que te apetece compartirlo, eso, compartir situaciones positivas. Necesitamos que empecéis a compartir situaciones positivas para mejorar productivamente vuestro día a día, ¿vale? Es muy importante el ocio, ¿vale? Una persona que vive sola, que está sola, uno de sus puntos clave hace 2 meses, pues eran las actividades de ocio, seguro, en donde, bueno, pues aprovechaba las situaciones de ocio para hacer sus clases de pilates o de danza o del taller de costura o literario o algún club de ocio X, ¿vale? Bueno, pues esa situación, esas situaciones de tener un club de ocio, de viajes, de coleccionistas, de personas, pues bueno, hay muchísimos clubes de ocio. Ahora mismo posiblemente físicamente ya no puedes estar, pero sí que puedes compartir. Y entiendo que es lo que tienes que provocar. Esas actividades de ocio que se han quedado un poco paradas, que ahora es a través de una webinar, un streaming, en donde, bueno, pues tú ves a la persona, pero tú no puedes interactuar, pues tienes que buscar la manera de cómo yo puedo interactuar que me venga bien, ¿para qué? Pues para intentar alejar un poco tu mente de esos sentimientos de soledad, porque posiblemente estés haciendo algo que antes te encantaba y que has dejado un poco de hacerlo y que necesitamos retomar. Es decir, necesitamos que hagas cosas que te gusten. Con eso mejoraremos tu estado de ánimo. Mejoraremos posiblemente si estás haciendo una actividad tanto psíquica como física, pues eso vas a potenciar en muchos beneficios, tanto psíquicos como físicos. Por lo tanto, a mejorar tu salud global. Y además, bueno, pues vas a seguir viendo a las personas que antes conocías o a veces personas que no conoces, pero de repente, bueno, pues has visto que pueden ser bastante positivas y pueden ayudar y te puede gustar en conocer nuevas personas. Ahora, ¿qué se está dando? Pues en muchas bloques de vecinos, pues estás conociendo a vecinos y a vecinas que antes, bueno, pues como mucho era hola, buenos días, pero ahora de repente te pones a hablar. Ahora de repente estás aplaudiendo y ves a la gente cómo está aplaudiendo, a los del cumpleaños, a la gente cantando, a la música que hay en los balcones para que cantes. Bueno, todo esto al final lo que está provocando es una actividad de comunitaria, una actividad de relaciones y que a veces, bueno, pues está mezclando un poco el ocio con ese tipo de actividades. Por lo tanto, necesitamos buscar situaciones que te gusten, que te puedan dar bastante beneficio a ese nivel. Si imaginaros que lo que más os apetecía era clases de danza o ir a bailes de salón, pero os daba corte, no me apetecía, estoy solo y no me apetece ir solo, bueno, pues ahora a lo mejor tenéis el momento de engancharos a través de streaming, a través de YouTube, con ese tipo de actividad de ocio y empezar a valorar si realmente es lo que te gusta, entrenar sobre eso, bueno, potenciar mucho más esa actividad. ¿Con qué fin? Pues con el fin, primero, de mejorar el bienestar de todos tus sentimientos y potenciar desde un punto de vista mucho más personal y profesional tu productividad. Y cuando hablo de la productividad, hablo de la productividad en casa, es decir, que puedas hacer cierta actividad constante y esa actividad de concentración y de conciencia que tienes que tener en tu día a día, ¿vale? En el trabajo. Por lo tanto, es muy importante las relaciones sociales en este caso. Es muy importante que no faltes a las reuniones en las cuales te invitan desde el punto de vista evidentemente profesional y evidentemente personal. Es decir, no os escaqueéis de las reuniones, no digáis que es que no me apetece, es que ahora no es el momento, es que no, métete, métete en esas reuniones, es muy importante para ti. Es muy importante que verbalices, que expreses, que cuentes, que digas. ¿Por qué? Pues porque al final esa situación te va a potenciar mucho más y te da más beneficios que perjuicios, ¿vale?
Intenta, insisto, ser tú parte de la iniciativa, ser tú la persona que realmente pueda tirar también de cierta actividad, ¿vale? Y que crees, bueno, pues ahora ya sabéis que ya todo el mundo está agotado de tanto reto, pero bueno, inventaros situaciones diferentes. Ahí no hace falta llamarle retos, pero inventar cosas que son muy divertidas y que os unen muchísimo más. Juegos en la red, situaciones tipo trivial en la red. O sea, hay situaciones muy divertidas y que creo que hace que podamos potenciarnos muchísimo más. Sí que hay un aspecto importante en la actitud que debemos de tener con C, que es esa amabilidad de situación. Creo que nos debemos de comportar desde un punto de vista amable, sobre todo desde esa situación de soledad que yo puedo tener, ¿no? Muchas veces cuando uno está solo y le llaman, parece como que, bueno, esa tristeza, esa pena, esa sensación a veces social, pues invade a todo el grupo y tiene que ser todo lo contrario, ¿vale? Cuando estás en una situación de confinamiento parece que es tristeza y cuando estás en una situación sin estar confinado, en una situación totalmente normal, como vamos a tener en breve, pues esa situación todo el mundo parece como que te tiene envidia a veces, ¿no? Por la soledad. ¿Por qué? Pues porque a la gente le gusta también buscar esa soledad e intentar estar solo y a veces sentirse solo para poder encontrarse. Bueno, pues ahora es un momento fantástico para eso, para ser amable contigo mismo y para ser amable también con lo que te rodea. La agresividad que podamos tener, también debéis de gestionarla desde el punto de vista que esa agresividad viene provocada por esa vivencia que estáis teniendo en ese estado de soledad y que la emoción que os está invadiendo hace que tengáis un comportamiento agresivo. Es decir, esa ira, esa frustración de situación hace que os comportéis de una manera agresiva. Bueno, lo que tenemos que buscar es identificar esa situación para que, bueno, yo pueda enfocar mucho mejor hacia la amabilidad y no tanto hacia la agresividad. Lo que hablábamos antes, las redes sociales. Es muy importante que estéis vinculados a las redes sociales. Lo que tenéis que tener es un poco la sensación de control. Cuidado con el exceso de redes sociales. Necesitáis una rutina también de redes sociales. No vale cualquier momento y no vale cualquier hora. No, tenéis que poneros cierta rutina en ese tipo de utilización de la red social. La red social, ¿qué hace? Que a mí me reduzca la sensación de soledad, pero no tengo que utilizarla como una adicción a esa situación, no. Me tiene que reducir la sensación de soledad y la tengo que saber utilizar en momentos que a mí me pueden potenciar. En momentos donde realmente yo tengo algo que aportar, yo puedo leer algo sobre las redes que me pueden aportar y eso hace que mejore muchísimo posiblemente mis sentimientos de negatividad. Buscar situaciones en las redes que os aporten positivamente. No busquéis situaciones en las redes que os desaporten, que os generen situaciones de negatividad y tener precaución. Al final ya sabéis que todo lo que está apareciendo en las redes, pues hay muchas situaciones de noticias falsas. Se están generando noticias que no sabes muy bien cómo identificarlas, no sabes muy bien si son ciertas, si no son ciertas, si aportan o no aportan. Bueno, pues eso tenéis que tener un poco el equilibrio y la certeza de lo que estáis leyendo y qué queréis leer. Yo os digo que busquéis, creo que es de prensa, pero hay una red social que lo único que quiere es dar noticias positivas ante esta situación. Bueno, yo no digo que leáis siempre esas situaciones, pero tenéis que leer noticias positivas y noticias realistas de una situación. Es decir, que no me intoxique una información que hace que vuelva otra vez a mis sentimientos de soledad y ese sentimiento de que yo no voy a poder salir de esto, ¿vale? Todo lo contrario. También es muy importante el que tu acción de un poco activa de amabilidad puede convertirse en una pequeña transformación casi de voluntario, ¿no? Ante muchas situaciones. ¿Qué estamos viendo? Pues personas que están solas, que son jóvenes y que están haciendo un poco de apoyo a otras personas
que son más mayores, que están en situación de sensibilidad ante este virus, que están en situación de cuarentena y, bueno, ¿qué están provocando? Están provocando que de alguna forma tu actitud pueda ser muy positiva ante otras personas y eso pues me está generando a mí como persona, como individuo, pues algo totalmente positivo, me está generando un pensamiento pues impulsivo, positivo, que se expande y que realmente me aporta muchísimo a nivel social, a nivel psíquico y a nivel físico. A mí que me cuentan a veces, pues que vecinos que están en situación de cuarentena y tienen un solarium arriba en la terraza, pues se han juntado todos los vecinos, menos la persona que está en cuarentena, la han preparado en el solarium su lugar de tomar el sol y poder descansar y ponerle su batido y un libro y musiquita y luego la han llamado a la persona a su piso y la han ido diciendo con notas que vaya subiendo al solarium para que pueda pasar 2 horas, 3 horas donde de repente pues, puede ver la luz, puede disfrutar y puede cambiar un poco el chip. Esas situaciones al final, bueno, pues son una transformación casi de actitudes positivas y de expansivas de toda una vecindad o de toda una comunidad o de toda una red que puede hacer que cambie una persona y que tenga toda una sensación totalmente diferente y totalmente con un sentimiento totalmente diferente y que pueda afrontar muchísimo mejor una situación como la que estamos viviendo. También otro de los consejos, de las estrategias que se está siguiendo ahora en una situación de soledad es el tema de las mascotas, los que tenéis mascotas o los que tenéis sobre todo perro y gato. Esto está, bueno, pues potenciando muchísimo la relación en casa y un poco el enfoque que podamos tener desde el punto de vista emocional, ¿no? Porque normalmente cuando yo tengo una situación más agresiva o una situación un poco de más ira y frustración, pues no suelo proyectarlo hacia mi mascota. No, o sea, todo lo contrario. Mi mascota es como un elemento en donde me frena esa emoción negativa y suele ser un elemento muy positivo para las personas que están solas, en donde, bueno, pues hace que yo tenga un enfoque muchísimo más, con pensamientos mucho más positivos, además hable con mi mascota y hace que yo verbalice. Realmente cuando la gente dice, es que yo hablo, pues claro, si es que es la manera de verbalizar, es la manera de expresarte y es la manera de focalizar y canalizar esa emoción e identificarla muchísimo mejor, porque le estás explicando a tu perro, a tu perra, a tu gato, a tu gata, le estás explicando la emoción que estás sintiendo, la estás identificando y estás valorando la conducta que estás teniendo. Bueno, pues eso es importante al final porque la mascota me da esa potencialidad. Al igual que hablábamos antes de escribir un diario o de escribir de manera continuada, pues eso es lo que estamos provocando, ese tipo de situación, ¿vale? Estos serían como los 9 consejos más potenciales en una situación de soledad, que estoy en casa y que estoy en una situación muy diferente a que yo me quiera encerrar en casa, sino que estoy por una situación de confinamiento, de un estado de alarma, ¿vale? Y que sirve para cualquier situación en donde yo me tengo que confinar en casa, ¿vale? Sí que un poco las preguntas que yo me gustaría lanzaros es un poco el qué un poco qué hacéis para mejorar una situación de estar solos, ¿vale? Y sobre todo, qué os estáis dando para mejorar ese tipo de situación. Ya no solo es qué necesitáis, sino un poco qué os estáis dando, qué os estáis ofreciendo, ¿vale? Sería muy importante que hicierais un poco esa reflexión, ¿no? De qué necesito yo a día de hoy y que lo escribáis, pues bueno, pues necesitaríais salir a la calle, ¿vale? Hacer deporte en la calle, dormir mejor, comer mejor, disfrutar mucho más de los amigos, salir a tomar algo con los amigos, con las amigas, ir de compras, ver a mis padres, ¿vale? Todo eso es lo que tú necesitas, ¿vale? Perfecto. Y ahora es, ¿pero qué me estoy dando? ¿Qué me estoy dando?
me estoy dando, por un poco toda esa situación me estoy dando tristeza, soledad, miedo, enfado, inconfort, no estoy comiendo bien, posiblemente a lo mejor estoy fumando más de lo que toca, estoy bebiendo más estimulantes de los que tocan, etcétera, etcétera. Hacer un poco esos dos listados, ¿no? ¿Qué necesito y qué me doy? Con el fin de que podáis empezar a identificar muchísimo más la situación que estáis viviendo y la situación en la que estáis, ¿vale? Veo que no hacéis preguntas, espero que veo que estáis ahí, con lo cual os mantenéis las 10 personas que habíais dicho que ibais a entrar. No sé si tenéis alguna pregunta, pero ir haciendo preguntas con el fin de que, bueno, pues estos últimos 15 minutos podamos estar, bueno, pues lancéis un poco vuestras opiniones de esta situación, ¿vale? Sí que os comento que muchos de los factores psíquicos que están afectando a nivel laboral dentro de este teletrabajo o trabajo en remoto o una situación de este trabajo a distancia en donde, bueno, pues muchas personas estáis solas y es una situación que, bueno, pues que os puede superar. ¿Qué está pasando? Que estáis teniendo como mucha carga de trabajo. A veces porque realmente hay una gran carga de trabajo y hay un volumen que ha incrementado y sobre todo ya no solo que haya incrementado un volumen, sino que lo que nos está haciendo es que seamos un poco menos productivos. Estamos con un nivel de atención muchísimo menor porque emocionalmente estamos bastante intoxicados de alguna forma. No identificamos bien las emociones y las sacamos un poco a pasear desde un punto de vista muy negativo, ¿no? Lo que hablábamos al principio. Y está habiendo tanto esa sobrecarga como esa infracarga desde el punto de vista psíquico a nivel organización. Y además luego el ritmo, se ha alterado mucho ese ritmo y hace que, bueno, pues que yo tenga un poco esa alteración de mi ritmo de trabajo, por lo tanto, mi carga de trabajo está muy alterada, ¿vale? Hace 2 meses, 3 meses, la carga de trabajo en casi todas las empresas también era una situación de alteración, porque había mucha cantidad de trabajo, porque había un ritmo elevado, porque había una presión de tiempo. Ahora no hay tanta esa presión de tiempo, pero sí que hay un ritmo que ha cambiado mucho y que hace que yo no me pueda concentrar bien en esa cantidad de trabajo. Hay un tema que también está afectando mucho y es el tema de la comunicación, el cómo está llegando la comunicación a cada casa, ¿no? A cada trabajador o trabajadora. El que está habiendo muchos rumores, el que está habiendo muchas comunicaciones no oficiales, el que al final, bueno, está produciéndose esas reuniones que pueden ser muy positivas, pues a veces se genera una expansión de la emoción en negativo y claro, nos afecta muchísimo en la comunicación. Las empresas están intentando potenciar la comunicación, pero bueno, está habiendo muchas grietas, y eso hace que la comunicación no me llegue tan directa como me gustaría, tan clara como me gustaría. Si eso es vuestro caso, pues evidentemente necesitamos pues preguntar y que nos den respuestas ante una duda de comunicación, ante rumores, ante una comunicación no oficial. Tenéis que tener la potencialidad de poder preguntar para tener una comunicación lo más oficial, lo más clara y lo menos intoxicada posible. Luego sí que, evidentemente, la inseguridad empresarial, la inestabilidad empresarial, la inseguridad económica, pues que hace que esa situación de soledad, pues a veces, bueno, pues yo entro en pensamientos muy negativos, pues porque veo mi desarrollo profesional que se puede haber truncado, que se ha frenado. Bueno, pues ese pensamiento, que es un pensamiento muy negativo, tenéis que intentar modificarlo, pero está siendo un factor que ha afectado desde el punto de vista psíquico en las organizaciones y en las personas dentro de las organizaciones. Necesitamos valorar cómo yo puedo crecer profesionalmente y personalmente y que evidentemente la realidad es esa inseguridad económica, pero yo sí que puedo seguir creciendo. Yo puedo hacer que dependa de mí mi crecimiento personal y profesional, ¿vale? Luego una situación en donde el tiempo de trabajo, ¿no? Bueno, pues ese tiempo de trabajo puede estar afectándome porque mis turnos han cambiado. El problema es, bueno, pues que ese tiempo de trabajo puede ser muy elevado, ¿vale? Bueno, hay una persona que se
se arriesga a hacernos una pregunta, cosa que te agradezco, ¿vale? En donde dice que en tu caso estoy experimentando estos días mucha nostalgia de momentos pasados. ¿Qué puedo hacer? Bueno, es lo que estábamos hablando, ¿no? Que realmente esos tiempos pasados, ese recuerdo del tiempo pasado, te tiene que generar qué voy a potenciar con ese tiempo pasado. ¿Por qué? Porque si solo tienes ese pensamiento, posiblemente lo único que tengas pues es esa emoción de tristeza. No pasa absolutamente nada, es decir, que tengamos nostalgia, que tengamos una situación en donde, bueno, pues echo de menos cierto tiempo pasado. No pasa nada, simplemente identifica que la emoción que tienes es de tristeza. Evidentemente puede ser que te pongas a llorar, puede ser que estés un poquito más triste, pero ahora valora todo lo que has ido caminando, todo lo que has ido consiguiendo, qué situaciones positivas te están ocurriendo hoy. Pensar que todo lo que sea tirar para atrás nos va a bloquear y todo lo que sea tirar para adelante nos va a bloquear. O sea, necesitamos que de vez en cuando yo voy un poquito para adelante y un poquito para atrás, pero tengo que ser consciente de mi día. Y mi día es lo más importante. ¿Por qué? Pues porque mi día es lo único que yo, a día de hoy, puedo controlar y depende de mí en muchos casos. Porque estoy gestionando yo desde mi propia casa. Que tengáis momentos de nostalgia, de fotos, de viajes, de vídeos, de películas. Bueno, pues es que es normal. Es que estamos en una situación donde bueno, nos atrapa un poco ese sentimiento de nostalgia. Bueno, pues eso, verbalízalo, ¿vale? Escríbelo, ponlo encima de la mesa. ¿Por qué te viene esa nostalgia? ¿Qué momentos pasados son los que te llaman la atención? Estoy convencidísimo que cuando empieces a verbalizarlo y escribirlo y contarlo en tu red más cercana, te va a cambiar esa situación, ¿vale? Sí que, bueno, hemos, a ver, que he tenido aquí una pregunta y he hecho aquí una situación un poco rara. Necesito controlar mi ansiedad ya que ello me lleva a fumar más. Muy amable, pues amable tú por lanzar esta pregunta y hacer esa reflexión, porque realmente la ansiedad evidentemente te lleva a fumar más. Es una relación lógica que hace que tú necesites bajar tu nivel de ansiedad y bueno, pues lo que encuentras para escapar de ese nivel de ansiedad es fumar. ¿Cómo puedes controlar la ansiedad? Pues a través de la respiración, a través de rutinas, a través de relaciones con personas. No pasa nada porque fumes un poquito más si sabes perfectamente por qué estás fumando un poco más. Lo que tenemos que intentar es trabajar sobre la ansiedad, trabajar sobre por qué tienes esos niveles de ansiedad, qué emoción te está invadiendo, qué estás pensando. Entiendo que estás pensando la inseguridad, un poco la situación de incertidumbre, bueno, la situación hacia futuro estás pensando. Y insisto, tenemos que volver un poco a situarnos en el momento de hoy. Si empiezas a fumar más, lo único que tienes que apuntar no es tanto tu ansiedad, sino qué pensamiento tienes que te lleva a esa ansiedad que hace que fumes más. Escríbelo, escríbelo y empieza a ver por qué te arrastra esa situación. Lo que necesitamos es que veáis la relación que tenéis con un poco el comportamiento final y qué pensamiento te lleva a ese comportamiento final y qué sentimiento estás teniendo, ¿vale? Acordaros que un pensamiento, un sentimiento y una conducta van todo en línea y se van alimentando. Pero normalmente nosotros nos fijamos en la conducta, ¿no? Pues aquí nuestro compañero o compañera está valorando el fumar. El fumar es la conducta final. Pero ¿qué sentimiento le invade y qué pensamiento tiene? ¿Vale? El sentimiento, de alguna manera, hay una respuesta fisiológica que es su ansiedad, pero necesitamos saber que tienes ira, tienes tristeza, tienes miedo. Vale, si tenemos miedo, pues entonces busquemos un poco cuál es tu pensamiento ante ese tipo de situación, ¿vale? Creo que lo importante es un poco que identifiquéis sobre todo las emociones que estáis teniendo, que las podáis escribir y que hagáis una relación de ese sentimiento o esa conducta que tenéis, qué pensamiento os lleva a fumar más, qué pensamiento os lleva a estar más ansiosos, qué pensamientos hace que te muevas, que estés más cabreado, que estés más irritado, que te sientas más víctima, que todo te dé igual, a lo mejor. Bueno, pues todo eso es lo que tenemos que empezar a escribir. Y tenéis que hacer ese ejercicio.
Ese ejercicio donde si todos mis pensamientos son negativos, ¿cómo los puedo? ¿Cuál sería el contrario a ese pensamiento? Y pensar en la cantidad de veces que habéis tenido esa situación positiva. Pensar que de cada 10 pensamientos que tenéis, hay 8 que son buenos, pero no les dais importancia. Hay 8 que son neutros, pero no les dais importancia. Hay 8 que son serenos, pero no les dais importancia. Estáis dando importancia a 2, que son los malos. Y esos 2 malos os están generando un poco vuestro comportamiento y vuestra conducta, ¿vale? Sí que, bueno, pues me gustaría agradeceros a las 10 personas que estáis conmigo y que estamos compartiendo un poco este webinar y este streaming y evidentemente a vuestra empresa, porque creo que es muy importante el que hayan pensado primero en nosotros y segundo en vosotros como personas que puede ser que estéis solas, que estéis sintiendo esa sensación de soledad y que de alguna manera lo que quieren es modificar cierto tipo de pensamientos y cierto tipo de actitudes para que mejoréis en vuestro día a día desde un punto de vista personal y mejoréis desde el día a día desde un punto de vista también profesional, en donde podamos ser todos un poquito más productivos desde un punto de vista, insisto, muy de ocio y muy personal y muy profesional y muy de empresa. Bueno, pues simplemente agradeceros muchísimo el que estéis ahí y espero que os haya servido, que os haya hecho reflexionar, que bueno, podáis haber meditado un poquito esta situación y no olvidaros que todo esto, sinceramente, depende de cada uno de vosotros y que el camino depende de cada uno de vosotros y las actitudes con C depende de cada uno de vosotros. Bueno, espero haber estado un poco a la altura de vosotros 10, porque la verdad es que eso impone más que seáis 10 que seáis 150. Y bueno, pues ha sido un placer el poder reflexionar con vosotros y comentar con vosotros el cómo vencer esta soledad en casa ante el confinamiento que tenemos. Bueno, muchísimas gracias y cuidaros mucho. Que vaya muy bien. Venga, chao.